Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien, perdón. Como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campanita, para que YouTube os avise de cuando hay nuevo vídeo. Y sobre todo la gente que comparte los vídeos, porque esto es de gran ayuda para el canal, que se compartan los vídeos, porque llegan a más personas. Es bueno para mí, para el canal, me motiva a mí ver cómo el canal pues va creciendo poquito a poco, van llegando nuevos suscriptores y también pues es muy bueno para la gente pues que está interesada en esto del cultivo del aguacate, pues por los apuntillos que damos aquí, los consejos y ir aprendiendo todos, entre todos también, que a veces me dejan comentarios y cosas y me han dejado comentarios de algunos productos que yo no conozco, o sea que todos estamos siempre, esto de la agricultura es un aprendizaje continuo, eh, pero bueno, la gente que se está iniciando y todo esto, pues le viene bastante bien todos estos consejos y todo lo que vemos aquí, ¿no? Pues nada, vamos a empezar con el vídeo. ¿Qué tipo de tierra es la que es buena para el cultivo del aguacate? ¿No? Porque hay también algunas dudas, hay gente que se lo pregunta, que si es bueno sembrarlo aquí, que si es bueno sembrarlo allá, que si la tierra arcillosa, que si arenosa drena mucho y se van los nutrientes. Vamos a hablar un poquito, no quiero hacer el vídeo muy largo. Bueno, antes que nada, como siempre digo en todos mis vídeos, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, un número de teléfono. Me podéis hablar por WhatsApp para hacer consultas personalizadas, o sea, de tú a tú. Y nada, no es gratuito, sería por precio económico, pero eso, podemos hacer alguna consulta o todas estas cosas, ¿no? Cualquier cosa me podéis hablar por WhatsApp sin compromiso y ahí ya explicaría mejor cómo es el sistema por ahí. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué tipo de suelos le gusta a sembrar los aguacates? Hay gente que tiene dudas que si el suelo arcilloso, muy arcilloso es malo. Yo voy a dar lo que dicen los datos. Lo podéis hasta buscar aquí mismo en internet, lo que dicen los datos, lo que he leído. Y también voy a dar mi punto de vista de lo que he visto también, ¿no? Por ejemplo, dice que la tierra idónea para los aguacates es que tenga un pH un poquito bajo. Esto sí es verdad. Pero bueno, o sea, estos datos que voy a dar aquí no hay que llevarlos a rajatabla, por así decirlo. El aguacate se adapta bien. Es más importante, a no ser casos extremos. A no ser casos extremos. Es más importante una buena nutrición. A ver, si está claro, voy a decirlo desde ya. Las tierras arcillosas no son tan recomendadas. Pero las que son muy arcillosas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene su cultivo en tierra, es un poco arcillosa, y de momento el cultivo le va fenomenal el cultivo, y la tierra es arcillosa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de mi amigo, en ese sitio no tiende a llover tanto, ¿vale? No hay mucha lluvia, entonces no pasa nada porque... a ver, llueve, algunas veces en invierno llueve, pero no son tan frecuentes las lluvias, ¿no? Entonces, normalmente casi todo el año él tiene que estar regando, a no ser algunos meses del año y tal, que llueve, tal, pero eso, no son muy... Entonces, normalmente no va a tener problemas de tanta compactación o de tanto... Claro, porque démonos cuenta que la tierra arcillosa es tierra como de barro, para que la gente que no sepa, que me entienda, es como barro, y eso se compacta. ¿Qué problema tenemos? Que al compactarse esas tierras, si llueve y tal, cuanto más llueve, más se compacta y pues es malo para las raíces, porque las raíces se asfixian las raíces, no pueden absorber nutrientes, no se vuelve dura, esos terrones de barro se vuelven duras, las raíces le cuesta más avanzar, pero también hay un truco para estas tierras, que lo voy a decir ya. A estas tierras lo bueno es aportarle microselenita, que son como unos polvos, y esto hace que se descompacte, ayuda a descompactar la tierra, ¿vale? Entonces ahí tenéis un buen apunte para por lo menos 1 o 2 veces al año en tierras arcillosas. Repito, tierras muy arcillosas no es recomendable.
la plantación de aguacate. Si son muy arcillosas, si tienen esto, como lo sabemos también, aparte de a la vista, como no, con tu análisis de tierra que tienes que tener si vas a hacer un cultivo de aguacate. Lo primero que tienes que hacer es un análisis de tierra, y ahí te va a dar un análisis de tierra completo, o sea, de completo, que solo serían los nutrientes que tiene la tierra y la cantidad de arena, arcilla y limo que tiene. Entonces tú ahí ya ves. Por ejemplo, la mía es bastante arenosa. Ahora normalmente al aguacate le gusta eso, que sean tierras pues balanceadas. Si son un poquito tirando arenosas, mejor. Pero también tenemos un problema con las tierras arenosas. ¿Qué pasa con las tierras arenosas? Que drenan más y drenan más los abonos. Démonos cuenta de si tenemos tierras un poco arenosas, tenemos que hacer riegos no tan abundantes, más continuos, y quizás tengas que añadir un poco más de nutrientes que si tu cultivo lo tuvieras con una tierra que tuviera un poquito más de arcilla. ¿Me entendéis? Lo estáis entendiendo, ¿no? Arcilla tiene esos problemas. Repito, tierras muy arcillosas, no se debe sembrar aguacates. Las que son muy arcillosas, ¿no? Porque se compactan y ahí ni con microselenita ni con nada, es muy difícil. Pero si tienen un poco de arcilla y tal, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, repito, tengo un amigo que la tierra es arcillosa y de momento el cultivo le va fenomenal. Es más, tierras arcillosas tienden más a... tienen ese problema de compactación, pero también suelen ser ricas en nutrientes. Y eso, ¿sabes? Drenan menos también. Y todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Entonces eso, pH un poquito ácido, le gusta al aguacate, entre 5 y 7. Tampoco llevémonos esto por algo, o sea, el aguacate como todas las plantas, la mayoría. Bueno, hay algunas que no, que les gustan más para un lado, más para el otro, o sea, más tierras más alcalinas, tierras más ácidas. Al aguacate le gusta un pelín más ácida, pero no pasa nada si tu tierra, ya para eso ya hemos hablado de cómo se corrigen los terrenos, que lo voy a decir ya. Si tú tienes una tierra ácida, para subir un poquito el pH, tienes que añadir, por ejemplo, lo ideal sería carbonato cálcico. Y para una tierra con pH altos, una tierra alcalina, tienes que añadir azufre. Que esto te dan los mismos abonos, todos estos que son sulfatos y esto, pues ya lo podemos tener. Bueno, seguimos. Que si no, demasiada información a veces... si no, pues podéis parar el vídeo, volver a verlo, que el vídeo no se va a ir de ahí, por eso no hay problema. Y nada, señores, acordémonos de esto. Le gustan más tierras un poquito más arenosas o que sean balanceadas. Tierras muy arcillosas, malo, porque se compacta la tierra, hace asfixia radicular, más problemas de fitóstora, más problemas de encharcamiento, pero bueno, que tampoco hay que volverse loco porque la tierra tenga un porcentaje de arcilla un poquito elevado, no, tampoco pasa nada. ¿Qué más? Lo del pH ya lo nombramos. Y más que nada esos serían los 2-3 conceptos básicos que le gustan. Como dije, tierras más bien tirando a sueltas, ¿no? Y por ejemplo, cuando vayamos a sembrar una planta de aguacate desde el principio, démonos cuenta de que es mejor abrir el agujero un poquito más grande y tener la tierra un poco más suelta, porque esa raíz tan pequeña no tiene la fuerza suficiente para empezar a abrirse camino en esa tierra más dura, ¿no? Entonces, bueno, abrir un poco el hueco, que se dé más trabajo, pero bueno, abrir el hueco un poquito, tampoco hay que abrir un hueco para enterrar, como si fueras a enterrar una vaca, no hace falta. Abrir el hueco un poquito más grande, para que en esos primeros meses pues la tierra esté más suelta y la planta pueda pegar ese estirón con ese poquito de nutrientes que le vas a poner, pueda pegar ese estirón y las raíces lo tengan más fácil en esa tierra que esté un poquito más suelta, añadiendo también materia orgánica y todas estas cosas, un poquito de compost, un poco de materia orgánica, sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, para no hacer vídeo más largo, espero que hayáis aprendido un poco, que os haya gustado el vídeo y un saludo.